¿qué es el control interno? ¿Para qué sirve el control interno? Y ahí ya hoy sabemos que el control interno es un proceso efectuado por el órgano de gobierno, ojo, por el órgano de gobierno, que es el más alto nivel, el titular, quien rige, quien tiene la facultad y la responsabilidad más alta de aquel ente público, de aquella organización, de aquella institución, y la administración. Y aquí cabría las definiciones, ¿verdad? Y los demás servidores públicos de una institución. ¿Con qué objeto? ¿Para qué sirve ese proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y demás servidores públicos? O sea, todos los servidores públicos están relacionados con esta. Con objeto de proporcionar una seguridad razonable. No existe una seguridad absoluta. Seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales. ¿Cuáles son los principales objetivos institucionales? Decreto de creación, misión, visión, objetivos estratégicos, objetivos específicos, metas institucionales. Pero también la salvaguarda de los recursos públicos y, en su caso, prevenir la corrupción. Vean cuántos elementos, diríamos aquí otro ojo. Estos objetivos y sus riesgos deben estar relacionados y deben ser clasificados. Debe haber una taxonomía, una clasificación de aquellos riesgos en una o más de las categorías que conocemos, que son 3. Efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los informes financieros y no financieros, internos y externos, cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como de leyes y regulaciones. Tenemos ahí entonces cómo reza nuevamente la definición de control interno, y haré la reflexión y los ejemplos. El control interno es un proceso efectuado por el órgano de gobierno, el titular, la administración y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como prevenir la corrupción. Estos objetivos y sus riesgos relacionados pueden ser clasificados en una de las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los informes financieros, no financieros, internos y externos, cumplimiento de objetivos, leyes y regulaciones. Ahí pues la definición de control interno. Y ahora entonces, pues tenemos que generar un adecuado cuerpo de definiciones que nos dé certeza qué es una cosa y qué es otra cosa. O sea, ¿qué es el órgano de gobierno? Pues es el cuerpo colegiado que tiene las facultades y responsabilidades para mirar el desempeño de un ente público. Fíjense, porque es un cuerpo colegiado. Pero ¿qué es la administración? La administración es el personal de mandos superiores y medios diferente al titular. Ojo, diferente al titular. Directamente responsables de todas las actividades de la institución. Supervisan, verifican que se lleven a cabo las actividades. El titular también supervisa que se realicen esas actividades en apego a los marcos, a las disposiciones legales y normativas correspondientes. Pero la administración, ya quedamos entonces que será personal de mandos medios y mandos superiores, diferente al titular. Ojo, pero también los demás servidores públicos. Y entonces, ¿de quién es responsabilidad el control interno? De todas las personas que colaboran en un ente público. Así de fácil y así de difícil, con la finalidad de que conozcan qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, qué reportes deben de tener, cómo mejorar esos reportes, cómo dar certeza al manual de operaciones, al manual de procedimientos, a las políticas, al código de ética y código de conducta de la institución o del ente público o de la organización que corresponda, en 3 categorías. Y aquí entonces la pregunta que yo mismo contestaré: efectividad y eficiencia de las operaciones. Y entonces ahí, ¿qué es una operación? Hay que definirlo. ¿Qué es una operación? Una operación son todas las actividades que realiza el personal para cumplir con sus funciones y sus responsabilidades. Ah, sí. Entonces, ¿las operaciones están en recursos humanos? Sí. ¿En el área jurídica? Sí.
En el área de desarrollo, sí. Recursos humanos, sí. Financieros, sí. Contabilidad, sí. Cada uno tiene que realizar sus propias operaciones. Cuando llega el personal a registrar su tarjeta de asistencia, a la hora de entrada, esa es una operación. Cuando sale el personal de registrar su tarjeta de asistencia, esa es otra operación. Estas dos operaciones nos dejan en claro a qué hora entra y a qué hora sale. Mas no nos dejan en claro qué tiene que hacer ni si lo hizo. Entonces vienen otras operaciones relacionadas con esta. ¿Qué tiene que hacer un médico en un primer nivel de atención? Dar atención en su consultorio. Esas serán operaciones. ¿Qué tiene que hacer un docente frente a un aula? Dar sus procesos educativos. Esas son operaciones que realiza el docente. Pero esas operaciones, que ya deben de estar debidamente identificadas, que deben de ser eficaces y eficientes, como reza la primera categoría, efectividad y eficiencia de las operaciones. Ya tenemos identificado ahí qué hacemos los auditores, qué hacemos los evaluadores. Auditorías, y en las auditorías tenemos que realizar varias operaciones: planeación, ejecución, informe y seguimiento. Y dentro de cada una de estas etapas de los auditores tenemos que realizar varias operaciones también: planeación genérica y planeación específica, etc. Entonces vemos ahí cuál es la determinación para una buena definición de lo que son las operaciones. Segunda categoría: confiabilidad de los informes financieros y no financieros. ¿Qué pasa con cada operación que realizamos? Cada vez que se le paga un día, 10 días, por sus emolumentos, por sus actividades que realiza un servidor público, que se realizan esas operaciones, eso se va a un informe financiero, se va a un informe presupuestal, ingresos y egresos, a los estados financieros, ¿verdad? Cuánto tenemos de activo, cuál es activo de largo plazo, cuál es activo de corto plazo, pasivo, patrimonio, etc. Tenemos entonces que registrar, ¿verdad? Cuando realizamos una operación que es una compra, pues esa compra tendrá que quedar registrada en los informes financieros, pero también en los informes no financieros. Esas operaciones de la obra, esas operaciones de la compra, esas operaciones de salud, de educación, deben de quedar registradas en informes financieros. Se le paga un salario, se compra, se renta una oficina, se compran muebles, se deprecian o amortizan bienes, quedan registrados, ¿verdad? Los programas públicos, pero también en no financieros. Lo que hace ese médico al final del día queda en un informe no financiero: cuántas personas atendidas por día, cuántas personas por consultorio, cuáles son los principales síndromes de la salud, cuáles son las principales afecciones de la salud, cuánto gastamos en medicamentos, cuál es el promedio de los tratamientos médicos, etc. Entonces vamos teniendo informes financieros y no financieros relacionados con la eficiencia y efectividad de aquellas operaciones. Las operaciones que realizamos entonces, que son las que se encuentran descritas y en el artículo vertidero, más las que te encomiende tu jefe, que estén relacionadas con tu función. Si hacemos nosotros una operación que no está relacionada con nuestra función, salvo que haya alguna modificación de la parte orgánica, de la parte estructural o de la parte de las disposiciones legales, pues entonces, ¿verdad? Pero si nos mandan a comprar unas tortas, pues esa ya no es la operación que nos corresponde. Por eso hoy se pretende quitar eso. Incluso ya lo clasifica la ley como una responsabilidad. Estamos haciendo usos de recursos públicos para fines que no son públicos. No está destinado eso. Si ocupamos un carro, una camioneta, para trasladarnos, para ir a comprar la despensa, para regresar, pues esa operación ya no corresponde y sí se va a gastar gasolina, sí se va a gastar el seguro, sí se va a gastar las llantas, etc. Ya esas operaciones no deben de ser. Y entonces esas no son efectivas ni son eficientes, ni están relacionadas con el encargo que tenemos. Y esas se verán reflejadas en esta segunda categoría de confiabilidad de los informes financieros y no financieros. Pero también recuerden, internos y externos. Los internos son los que ustedes realizan. Los externos, los que realizamos nosotros, los que realiza el Auditor Superior del Estado. Esos son externos y van a tener informes. Se entrega la cuenta pública y esa cuenta pública va a ser auditada. Y una vez que sea auditada, se entregará un informe individual, un informe especial según corresponda, o el informe general de la fiscalización de la cuenta pública. Entonces tenemos informes, por un lado financieros, por otro lado no financieros, pero de manera interna y de manera externa.
que van a dar certeza a esas operaciones. Y mi tercer categoría, cumplimiento de objetivos y leyes, regulaciones. O sea, cada operación la tengo que hacer vinculada al objetivo o los objetivos de la institución, misión, visión, objetivos específicos, estratégicos y metas, pero también al cumplimiento de una ley. Si compro un bien, tengo que seguir el procedimiento de la ley de adquisiciones o de los pobalines. Si construyo una obra, tengo que seguir los procedimientos de la ley de obra. Si contrato a una persona, tengo que seguir los procedimientos y las operaciones que están dispuestas en ley. Ahí pues entonces la reflexión en relación a lo que significa, a la importancia del propio control interno. Tenemos ahí entonces el control interno.